acerca de los sueños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una de las cosas en las que Dios a mí ha tratado mi vida ha sido a través de los sueños. Yo antes no vivía esas experiencias, y si las vivía no tenía el conocimiento pleno de que Dios usa los sueños como un puente para comunicarse con el hombre, ¿verdad? Entonces quiero traerte este pequeño mensaje de la palabra de Dios acerca de los sueños, cuando Dios le habla al hombre con sueños para un propósito o para una advertencia. Este primer mensaje que voy a traer en este 2023 tiene que ver con los sueños, con un sueño en propósito o con propósito. Dice, los sueños son básicamente historias e imágenes que crea nuestra mente mientras dormimos. Eso es real. Pueden ser vividos, pueden hacerte feliz, triste o asustado. Y pueden parecer confusos o perfectamente, dice, racionales. A veces los sueños se hacen realidad o hablan de un evento futuro. Cuando tienes un sueño que se desarrolla en la vida real, los expertos dicen que lo más probable es que se deba a la coincidencia, mala memoria o un vínculo inconsciente de información conocida. Mira lo que hace el no tener el conocimiento de los sueños o de muchas cosas que están escritas en la palabra de Dios, pero no, el humano no busca esa información. Y hay un versículo en el libro de Job, en el capítulo 33, en el versículo 14, habla de esto. Mira lo que dice Job 33, versículo 14, para que aprendamos. Oiga lo que dice estos versículos en la palabra de Dios. Sin embargo, dice, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Mira cómo comienza. De una o dos maneras habla Dios al hombre, pero no entiende. Dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Pongo este versículo para que logren entender lo que quiero enseñar o explicar en este momento acerca de los sueños. Los sueños son un puente que Dios usa en la mayoría de veces, principalmente cuando tiene propósitos con los hombres. Los sueños es el puente que Dios usa para darle la información al hombre. Ahora, cuando usted no está en ese entendimiento, en esa cercanía con Dios, puede que Dios te esté hablando y tú no lo entiendas. En la Biblia hay muchos pasajes donde Dios le habló a los hombres a través de sueños. A uno les revelaba el propósito y a otros les advertía circunstancias que iban a vivir. En este caso hay un joven llamado José que Dios le revela dos sueños. Los dos sueños están en el libro de Génesis 37. Voy a tratar de resumirlo para que puedan entender. Este muchacho llamado José recibe dos sueños, pero los dos sueños son similares. Tienen las mismas figuras, tienen la misma información, y el joven se los compartió a su familia, pero su familia no le creían tanto en estos sueños, y si le creían no se lo hacían notar, pues. Entonces, ¿qué sucede? Al compartir ese hombre los sueños, en el primer sueño dice que él soñaba esto: he aquí atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a mí. Él recibe eso en un sueño, él se lo está compartiendo a sus hermanos, pero sus hermanos, como lo odiaban, no les fue grato recibir esa información de parte de él. Él vuelve a tener otro sueño. En el segundo sueño, oiga lo que ese hombre soñó: he aquí que yo soñaba otro sueño, dijo, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Si se dan cuenta, los dos sueños tienen la misma información, con diferentes figuras, pero es el mismo significado. ¿Qué sucede? A partir de ahí, ese muchacho empieza a tener una serie de circunstancias difíciles con sus hermanos. Sus hermanos lo venden, llega a Egipto porque sus hermanos lo vendieron como esclavo porque lo odiaban. A su papá le inventaron de que a su hermano se lo había devorado una bestia, pero eran mentiras. Sus hermanos le odiaban tanto que le inventaron a su papá que una bestia lo había devorado, pero no, ellos lo vendieron y fue llevado a Egipto como esclavo. Estando en Egipto, allá Potifar, dice, el oficial del faraón,
lo compra, pues obviamente lo lleva para su casa y dice, oiga lo que dice, que Dios estaba con él, con José, en la casa de Potifar, y todo lo que José hacía prosperaba en su mano. Entonces, me llama la atención este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque para que los sueños que este hombre tuvo pudieran desarrollarse, él vivió un montón de circunstancias difíciles. Imagínense, sus hermanos lo odiaban. Sus hermanos inventaron su muerte. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Luego el hombre trabaja en casa de este oficial egipcio. Estando ahí, familia, trabajando, y oigan bien, aunque Dios estaba con él, aunque todo lo que él hacía prosperaba, se le presenta una situación difícil porque el hombre dice que era de un parecer hermoso y la mujer de Potifar, su jefe, se quería acostar con él. Miren qué problema. Entonces el muchacho huye de la casa. La mujer lo culpa porque la mujer se sintió despreciada. Al sentirse despreciada, la mujer hace que al muchacho lo metan preso. Lo meten preso y dura este muchacho 12 años en aquella cárcel. Miren qué difícil es. 2 sueños que se estaban formando en la vida de este joven. ¿Por qué? Porque Dios le estaba preparando su carácter, Dios lo estaba desarrollando para manejar personas, pero él quizás no lo miraba de esa magnitud. Estando en la cárcel, este muchacho se vuelve un experto en interpretar sueños. Llegan a la cárcel en ese tiempo, ya cuando faltan 2 años para cumplirse los 12 años, oigan bien, llegan dos personas de confianza del faraón a la cárcel. Como José era el brazo derecho del carcelero, ellos se levantan turbados una mañana y ambos tuvieron un sueño. José le pregunta a ellos qué les sucede. Ellos le compartieron el sueño y que resultó que José se los interpretó, y así como José se los interpretó, los sueños de esos 2 personajes se hicieron realidad. A uno le quitaron la vida y al otro lo pusieron de nuevo en el puesto del faraón. Pasaron 2 años después de que José le reveló a esos muchachos sus sueños. El faraón, oiga qué lío, el faraón recibe 2 sueños en uno. Y oiga lo que dice. Déjame ver, en el Génesis 41 está eso. Oiga lo que dice. Sucedió, dice, que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió, dice, e hizo llamar a todos los magos de Egipto y todos sus sabios. Les contó Faraón sus sueños, pero no había quien le pudiese interpretar los sueños al faraón. Este hombre tuvo unos sueños que su espíritu, se le agitó, porque eran tan reales, pero no había quien se los pudiera revelar. Entonces el copero, que fue a quien José le reveló el sueño, a quien José le interpretó el sueño que había tenido, le dice: Señor, yo recuerdo la vez que tú nos metiste preso. Le dice el copero al faraón: hay un muchacho hebreo que él me interpretó un sueño, y así como él lo interpretó sucedió. El faraón manda a buscar a José. Y José le interpreta los sueños al faraón. Oiga qué asunto. Aunque los sueños de José, los que él había tenido, todavía no se cumplían, estaban a punto de cumplirse en ese momento. Para no hacerle larga la historia, familia, José le interpreta de parte de Dios los sueños al faraón y le dice: y el tú haber soñado 2 veces el mismo sueño, eso sucede que Dios Dios está con el asunto para cumplirlo. Eso lo impactó tanto al faraón que le dio la posición del brazo derecho en Egipto. Oiga qué asunto. José, después de estar en la cárcel, pasa a ser gobernador en Egipto. Y ahí es donde viene el cumplimiento. Después de tantos años, viene el cumplimiento. Después de casi 17, 15 años que él tuvo esos sueños, viene el cumplimiento de los sueños que él tuvo. Porque él, aunque él estaba preso, aunque él estaba esclavizado, siempre sirvió a las personas que necesitaban, principalmente estos hombres, que necesitaban que sus sueños le fueran revelados o interpretados. Llega el momento, oiga bien, familia, y oiga lo que dice en Génesis 42. Vino abundancia en Egipto, ponen a José como administrador de las tierras.
fueron 7 años de abundancia. José reunió todo lo que pudo. Después vinieron 7 años de sequía y José era el gobernador de Egipto, y en toda la tierra dice que había hambre y sequía, y solo en Egipto había alimento, porque José estaba siendo instruido por Dios para almacenar todo el alimento que pudiera en Egipto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el hambre llega y azota donde están los hermanos de José, ahí es donde viene el cumplimiento de estos sueños. Mira qué asunto. Vinieron, dice los hijos, en el capítulo 42, versículo 5. Vinieron los hijos de Israel, dice, a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. José era el soñador de la tierra. José era el señor de la tierra, que le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces, oiga lo que dice. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Sus hermanos se postraron, y así como Dios se lo había mostrado, así estaba sucediendo en este asunto. Los hermanos se postraron delante de José, tal y como Dios se lo había mostrado en el sueño. ¿Por qué Dios me inquieta hablar de esto? Pues puede ser que hayan personas ahora mismo que están teniendo sueños y no entienden que puede ser Dios que te está hablando con un plan, con un propósito que tiene para tu vida. Y quizás has soñado esas cosas varias veces o continuamente. Y yo estoy completamente seguro que Dios te está hablando, porque esa es la manera específica, una de ellas, como Dios interactúa con el hombre. Y dice, aunque el hombre no entiende, Dios siempre le habla en sueños. Pasaron muchos años, pero los sueños que eran de parte de Dios, con un propósito para la vida de este joven, se cumplieron. Esos sueños no dejaron de cumplirse. Él pasó circunstancias difíciles, fue rechazado, fue juzgado, fue señalado, fue vendido, fue esclavizado, fue puesto en la cárcel, pero el sueño nunca murió. El sueño siempre tuvo su cumplimiento a su debido momento.